Hermanos, sean muy bienvenidos a esta clase de la escuela dominical. Estoy muy feliz de poder estar aquí nuevamente con ustedes y antes de comenzar esta clase quiero pedirles por favor que todos puedan ir a buscar sus escrituras, sus himnarios, porque para dar comienzo a esta clase vamos a cantar el himno número 146, Tengo gozo en mi alma hoy. Luego de eso, luego que canten el video, les voy a pedir que cada uno en sus casas puedan realizar la oración. Y después que haga la oración vamos a volver con el video. Así que vamos con el himno, hermanos. This is the 183rd Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Bueno, ahora después de haber escuchado este maravilloso himno y después de que ya quedamos con las pilas fortalecidas, ¿no es cierto? Las pilas espirituales, vamos a dar paso a esta clase. Para comenzar, hermanos, me gustaría poder compartirles un poco del estudio que tuve durante esta semana del programa Ven Sígueme. Como saben, esta semana correspondían a los capítulos del 23 al 29 de Alma.
Y dentro de todo, una de las cosas que me parece muy importante y una de las cosas que resaltó bastante en mí es el hecho de que el pueblo de Anti-Nephi-Lehi, la determinación que ellos tuvieron, ¿no es cierto?, para nunca más poder agarrar las armas de guerra y utilizarlas en contra de su hermano los lamanitas. Y eso fue algo que particularmente me llamó mucho la atención, ver cómo la conversión de ellos había sido a tal punto que ni siquiera podían pensar en derramar sangre de sus propios hermanos. Entonces, la conversión que ellos tenían, la confianza en el Señor de que los había perdonado era increíble. Y eso fue algo para mí maravilloso que se destacó dentro de todo lo que se habló. Quiero invitarlos ahora a ustedes poder compartir con sus familias, con las personas que se encuentran alrededor suyo, algunas de las cosas que quizás les gustó sobre estos capítulos de Alma y que puedan compartir entre ustedes qué les pareció, si les gustó, qué creen que pudo haber pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Así que ahora vamos a poner pausa al video y van a hacer lo que les dije, a comentar entre ustedes, a compartir lo que aprendieron en este estudio. Bueno, les agradezco por haber compartido en sus hogares sobre lo que estudiaron en esta semana en el programa Ven Sígueme. Recuerden, hermanos, que estas clases no reemplazan de ninguna manera el estudio individual o familiar que cada uno de nosotros debería tener en nuestro hogar, sino que el objetivo de estas clases es poder complementar todo lo que nosotros aprendemos o estudiamos durante la semana. Para poder comenzar, me gustaría preguntarle al hermano David Vázquez ¿qué cambios o qué pasa en las personas que tienen una conversión al Evangelio? Hermano David, ¿qué cree usted que pasa con estas personas? Bueno, la pregunta que debo responder es ¿qué cambios se producen en las personas cuando se convierten? Y los cambios son físicos y también espirituales. Como podemos aprender en el libro Mormón, las personas que se convirtieron hicieron cambios físicos como enterrar sus armas de guerra para no volver a derramar la sangre de su hermano, y eso lo lleva a una conversión más profunda. La conversión es un proceso constante y consciente que nos hace aproximarnos más a Jesucristo. Y cuando realmente nos convertimos podemos entender un poco mejor la expiación de Jesucristo. Podemos tener una visión más clara de quiénes somos nosotros, una visión diferente de cómo ver el mundo y también una visión un poco más amplia de quién es Dios para nosotros. Y la conversión es lo que realmente nos aproxima al Salvador, el saber que su expiación cuenta para nosotros, y un paso como uno de los cambios más notorios es el deseo de obrar bien. En el libro de Mormón también aprendemos que cuando las personas se convierten, pierden el deseo de obrar mal y buscan hacer el bien como para su semejante y también para trabajar en su propia salvación. Muchas gracias, hermano David. Y efectivamente, como el hermano David decía, cuando las personas se convierten al Evangelio de Jesucristo, tienen un cambio espiritual y físico. ¿Y por qué hablamos de la conversión? Hablamos de la conversión porque en estos capítulos de Alma trata sobre la conversión del pueblo de Anti-Nephi-Lehi. Este pueblo, que eran lamanitas, ¿no es cierto? Y por causa de la predicación del Evangelio de los hijos de Mosía, ¿no es cierto? Consiguieron cambiar sus tradiciones que tenían a las tradiciones del Evangelio. Y muchas veces con nosotros, hermanos, pasa lo mismo. Quizás muchos de nosotros hemos nacido en el Evangelio y muchos otros quizás han venido por causa de los misioneros. Sea cual sea la forma por la cual usted haya llegado al Evangelio de Jesucristo, todos nosotros necesitamos pasar por una conversión, la conversión al Evangelio de Jesucristo. Esta conversión viene por medio de varios factores, por medio del estudio de las Escrituras, de la oración continua, del ayuno, del cumplimiento de los mandamientos, de un montón de cosas. Quiero que podamos leer ahora algunas escrituras que hablan sobre cómo son o qué cosas hacen las personas que tienen este tipo de conversión en sus vidas. Yo les voy a dejar aquí abajo, en la parte de acá, las escrituras por si no alcanzan a escucharlas a tiempo. Les pido por favor que puedan buscar en Alma 23, de 6 a 7 y del 17 al 18, qué cambios o qué cosas hacían las personas que eran convertidas al Evangelio. Pueden también buscar en Alma 24 del 17 al 19.
pueden también buscar en Alma 25 del 15 al 16 y en Alma 27 del 26 al 30. En todas estas escrituras que yo se las voy a dejar acá abajo, van a poder buscar qué cosas o qué cambios o cómo eran las personas que se convertían al Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver eso para poder ver si es que nosotros vamos bien encaminados o si nos faltan algunas cosas para saber que estamos convertidos al Evangelio de Jesucristo. Así que ahora voy a ocupar el triángulo de la actividad para que puedan pausar el video y puedan buscar estas escrituras en sus casas. Tienen 5 minutos para poder hacerlo y cuando terminen de hacerlo vuelvan aquí por favor. Gracias hermanos por poder haber leído las escrituras en sus hogares. Espero que haya podido ser de utilidad para ustedes el saber cómo son las personas cuando se convierten al Evangelio de Jesucristo. Quiero aprovechar también de pedirle a algunos hermanos sus opiniones sobre estas cosas que leyeron. Primero que todo quiero pedirle al hermano Héctor Marino que me pueda comentar, hermano, qué le pareció o qué piensa sobre estas escrituras que vemos ahora. En estos capítulos de Alma se habla de cómo el pueblo de los lamanitas hacen cosas producto de su conversión. Entre otras cosas, ellos dejan de luchar, dejan la guerra, entierran sus armas en la tierra y se cambian también de nombre. Ellos no quieren seguir en la guerra y emprenden un viaje a otras tierras lejanas donde se encuentran con personas iguales que ellos, personas creyentes en Cristo, personas buenas, y que tienen las mismas ideas de ellos, pero también ven con mucho horror cómo la muerte de sus semejantes. Ellos querían solamente tener la paz. Esa es la conversión que ellos tienen, esos son los deseos que ellos tienen, eso es lo que ellos se comprometen. Lo único que querían era servir a Cristo, sabiendo que tenían la ley de Moisés, pero ellos sabían que la verdadera bendición vendría por intermedio de Cristo. Eso sería. Gracias hermano Marino por sus palabras. Y así como lo decía el hermano Marino, muchas veces vamos a tener que dejar cosas por el Evangelio o lugares que no están de acuerdo a las enseñanzas del Salvador, pero que sin embargo al dejarlas nos brindan una mayor alegría o gozo que el poder hacer ese tipo de cosas por causa de nuestra conversión al Evangelio de Jesucristo. Ahora quiero preguntarle a la hermana Karina Torres qué le pareció o qué piensa, qué cambios tienen este tipo de personas que se convierten al Evangelio de Jesucristo. En el capítulo de Almas podemos observar que gracias a la conversión que las personas tuvieron, sintieron el deseo de ir casa por casa a predicar el Evangelio, aún siendo grandemente golpeados y sufriendo mucho padecimiento. También vemos que la conversión genera un cambio desde el corazón que nos insta y nos ayuda a poder ser nosotros instrumentos en las manos del Señor y poder enseñar esto tan valioso que tenemos, que es el Evangelio. Muchas gracias hermana Karina por sus palabras. Efectivamente en esta escritura muestra cómo por causa de la conversión de Amón y de los hijos de Mosías, ellos pudieron ir a predicar el Evangelio y pudieron salvar cuantas almas encontraron. Es interesante ver cómo antes de que ellos tomaran esa decisión de ir a predicar, sus mismos hermanos, los nefitas, le decían que no fueran porque eran un pueblo hostil, un pueblo salvaje y que nunca iban a cambiar sus tradiciones. Pero ellos decidieron ser diferentes, decidieron
Más que seguir a los consejos de sus propios hermanos, los nefitas, decidieron seguir los consejos del Señor y brindarle la oportunidad a todos del Evangelio de Jesucristo. Ahora, quería también preguntarle al hermano Alan su opinión en cuanto a estas escrituras que acabamos de leer. Hermano Alan, ¿qué le parece a usted estas cosas? Hola hermanos, del capítulo 23 al 27 de Alma se mencionan los cambios que hizo el pueblo de Amón. Ellos se convirtieron al Señor, era un pueblo de los lamanitas que se convirtieron y bueno, hicieron muchos cambios que son los que se mencionan en estos capítulos. En el capítulo 23 se dice que se convirtieron en un pueblo justo, que se pusieron el nombre de antinefileitas, que también ellos abandonaron las armas. Dice que se volvió un pueblo muy trabajador y evitaban la ociosidad. Ellos empezaron a trabajar mucho con sus manos. Se dice también que se volvieron amistosos con los nefitas. Ese fue otro cambio que ellos hicieron. De hecho, eso es algo muy grande que ellos cambiaron, porque de hecho siempre tenían como una enemistad casi natural con los lamanitas, o sea, entre lamanitas y nefitas. Y ellos, por el cambio que hicieron, se volvieron amistosos con los nefitas. Dice también el 23 que la maldición de Dios se quitó de ellos, porque ellos en un principio, como se rebelaron contra Dios, Dios les dio una maldición, que fue la que se quitó ahora, producto de su conversión. En el capítulo 24 se menciona que enterraron sus almas para no tener que derramar más sangre humana, e hicieron un convenio con Dios. Otro cambio que hicieron fue que empezaron a mantenerse firmes y preferían padecer la muerte antes que pecar. Así de grande fue esa conversión. En el capítulo 25 se menciona que ellos observaban la ley de Moisés, bueno, ya que en ese tiempo todavía no se cumplía. También esperaban anhelosamente la venida de Cristo y fortalecían su fe en Cristo. Tenían una fe muy grande producto de su conversión. Y en el capítulo 27 tomaron posesión de la tierra de Gersón, y cuando llegaron ahí los nefitas empezaron a llamarlo el pueblo de Amón, por la fe y la obediencia que ellos tenían. Se menciona también que eran completamente honrados y rectos en todas las cosas, que dejaron de ver la muerte con ningún grado de terror, ya que tenían una fe muy grande en Cristo y en el concepto de la resurrección. O sea, ellos preferían morir antes que levantar sus almas. No tenían miedo de la muerte. Y finalmente se menciona que era un pueblo altamente favorecido del Señor. Esas son todas las cosas los cambios que ellos hicieron, que fueron realmente cambios muy grandes. Este pueblo es uno de los ejemplos más grandes que nosotros tenemos en el libro de Mormón. Muchas gracias, hermana Karina, por sus palabras. Efectivamente, en esta escritura muestra cómo por causa de la conversión de Amón y de los hijos de Mosías, ellos pudieron ir a predicar el Evangelio y pudieron salvar cuantas almas encontraron. Es interesante ver cómo antes de que ellos tomaran esa decisión de ir a predicar, sus mismos hermanos, los nefitas, le decían que no fueran porque eran un pueblo hostil, un pueblo salvaje y que nunca iban a cambiar sus tradiciones. Pero ellos decidieron ser diferentes, decidieron más que seguir a los consejos de sus propios hermanos, los nefitas, decidieron seguir los consejos del Señor y brindarle la oportunidad a todos del Evangelio de Jesucristo. Quiero citar algunas palabras del Elder Bednar, que dice así: la esencia del Evangelio de Jesucristo implica un cambio fundamental y permanente en nuestra naturaleza misma, que es posible por medio de la expiación del Salvador. La verdadera conversión produce en cambio las creencias, el corazón y la vida de una persona para aceptar y ajustarse a la voluntad de Dios, e incluye el compromiso consciente de convertirse en un discípulo de Cristo. Luego el Elder Bednar leyó una escritura en Alma 23 y él dijo: en estos versículos se describen dos elementos importantes. La primera es el conocimiento de la verdad, que se puede interpretar como un testimonio, y en segundo lugar, convertidos al Señor, lo que a mi parecer es la conversión al Salvador y a su Evangelio. Por consiguiente, la potente combinación del testimonio y de la conversión al Señor resultó en firmeza y constancia y proporcionó protección espiritual. Nunca más se desviaron y abandonaron las armas de su rebelión, y no pugnaron más en contra de Dios.
para abandonar las preciadas armas de rebelión, tales como el egoísmo, el orgullo y la desobediencia, se necesita más que el solo creer y saber. La convicción, la humildad, el arrepentimiento y la docilidad proceden al abandono de las armas de nuestra rebelión. ¿Poseemos todavía ustedes y yo armas de rebelión que nos impiden convertirnos al Señor? Si es así, entonces tenemos que arrepentirnos ahora mismo. Noten que los lamanitas no estaban convertidos a los misioneros que les enseñaron ni a los excelentes programas de la iglesia. No estaban convertidos a las personalidades de sus líderes o a la preservación del legado cultural ni a las tradiciones de sus padres. Estaban convertidos al Señor, a Él como el Salvador y su divinidad y doctrina, y nunca se desviaron. Es súper importante el poder recapacitar sobre estas cosas, hermanos. ¿Estamos realmente ustedes y yo convertidos al Salvador? ¿Cómo podemos saber si estamos realmente convertidos al Salvador? Quizás un buen indicador de esto es nuestras elecciones, son nuestras elecciones. ¿Cuántas elecciones tomamos basadas al Señor o para el Señor durante nuestro día? ¿Será que preferimos ver alguna película en vez de leer las Escrituras? ¿O preferimos ir de compras en vez de ayudar en nuestra propia casa, a nuestro prójimo? Cada uno de nosotros podría responder ese tipo de preguntas. Y es muy importante que podamos convertirnos al Señor. Así como lo dijo el Elder Bednar, la conversión es posible y es un camino que no se logra de un día para otro, sino que es un trayecto que va cursándose durante toda nuestra vida. Les testifico, hermanos, que si ponemos de toda nuestra parte para convertirnos al Señor, llegaremos a ser personas mucho más agradables para el mundo y para el Señor. Llegaremos a ser hombres de bien, mujeres de bien, y llegaremos a poder ser el pueblo que el Señor desea. Podremos ser sus discípulos, así como Él nos enseñó a hacer. Bueno, me fui a abrigar un poco porque está lloviendo aquí en Santiago. Y para continuar, hermanos, quiero comentarles qué bonito, qué bueno es saber que por causa de la conversión al Evangelio de Jesucristo podemos sentir un gozo inmenso en nuestra vida. Podemos sentir una alegría que quizás no podemos encontrarla con otros medios. Me gusta mucho el capítulo 26 de Alma porque Amón habla sobre su regocijo en el Señor, ¿no es cierto? Y cuenta muchas cosas importantes por las cuales él tiene motivo para gloriarse en el Señor. Quiero invitarlos a poder leer unas escrituras ahora que se encuentran en Alma 24, del 13 al 15, Alma 26, del 12 al 22 y Alma 29, del 1 al 17. De todas formas, si no lo escucharon, porque hablé muy rápido, van a estar anotadas en esta parte de aquí ahora. Y quiero invitarlos a que puedan pausar el video, leer estas escrituras y puedan hacer un listado con las cosas en las cuales ustedes creen que el Evangelio les brinda gozo. Si creen que quizás el hecho de pagar un diezmo y recibir las bendiciones del Señor me brinda gozo, anótenlo en una lista. Si creen que por tener la esperanza de tener una familia eterna eso nos brinda gozo, anótenlo en una lista. Quiero invitarlos a hacer esto, así que vamos a pausar el video para que podamos leer estas escrituras y poder hacer esta lista con las cosas que nos brindan gozo del Evangelio de Jesucristo. Y luego volvemos. Espero, hermanos, que con este listado que acaban de hacer podamos siempre recordar las cosas por las cuales el Evangelio nos da bendiciones y nos da mucha alegría también. Quiero invitarlos a poder leer o escuchar una cita del presidente Russell M. Nelson que dice así: si centramos nuestra vida en el plan de salvación de Dios y en Jesucristo y su Evangelio, podemos sentir gozo independiente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. El gozo proviene de Él y gracias a Él. Él es la fuente de todo gozo. Quiero sumarme a las palabras del presidente y testificarles, hermanos, de que es así, de que Jesucristo es la fuente de todo gozo, de que independiente de las circunstancias que nos encontremos en nuestra vida, sea buena o mala, podemos encontrar gozo, ya que el gozo no depende de nuestras circunstancias, sino que depende de buscar a Cristo en nuestra vida. Como hoy es domingo de testimonio, y siempre me encanta escuchar los testimonios de los hermanos para poder fortalecerme, y yo sé que ustedes también, quiero pedirles a algunos hermanos que puedan compartir sus testimonios con nosotros, para que podamos así fortalecernos y tener una buena semana. Terminado los testimonios de los hermanos, y aprovecho de agradecerles por sus testimonios, vamos a escuchar el himno 157, Cuenta tus bendiciones. Quienes quieran sumarse a cantarlo pueden hacerlo, y quienes quieran escucharlo también pueden hacerlo. Los quiero invitar también, hermanos, a poder estudiar la clase de la próxima escuela dominical, que va a ser de Alma 32 al 35.
No le voy a contar de qué es lo que trata para no spoilearlos, pero quiero invitarlos a poder leerlas para que sepan de qué se trata. Hermanos, les mando un gran abrazo, que Dios los bendiga y que podamos tener una excelente semana. Hasta luego. Buenos días, hermanas y hermanos. Quiero compartir mi testimonio con ustedes. Me siento feliz de pertenecer a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Gracias a Dios por guiar mi camino, y sé que siempre está conmigo, y sé que cuida de mi familia y nos cuida a todos. Y estoy agradecido por conocer y leer el libro de Mormón, donde aprendí mucho acerca de nuestros antepasados, cómo sacrificaron sus vidas para dejarnos sus historias, y sobre todo el libro de Mormón. Lo comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Mi testimonio sobre las Escrituras, sobre esta casa en particular. ¿Quién se hubiera imaginado que nuestro Dios fuera tan misericordioso como para sacarnos de este estado terrible? Siempre he sido una persona orgullosa, ya que no he pedido ayuda de nadie. Y hace solo unas semanas que salí de un desafío bastante difícil, ya se imaginarán cuál. Y no pude haberlo hecho sin la misericordia del Señor, porque fui humilde y acepté la ayuda de Él por medio de su iglesia, por medio de hermanos comprensibles y que se preocuparon en todo momento. Ahora me toca a mí, ciertamente, pero debo hacer énfasis. No me había dado cuenta de lo que el Evangelio me había cambiado en mi vida hasta que solo unos días hablé con mi padre por el Día del Padre, valga la redundancia. Le agradecí dos cosas. La primera, por haberme dado la vida. La segunda, por haberme ayudado en los momentos que más lo necesité. Sé que Él no siempre estuvo ahí y que la mayoría de mis 38 años viví resentido con Él. Pero me he dado cuenta que ese resentimiento ya no está, porque sinceramente le agradecí. Y este es mi testimonio. La misericordia del Señor obra en ti, que en estos tiempos difíciles su amor es más grande que todos nuestros desafíos. Tengamos fe, hermanos. Ya falta poco para salir de todo esto. Comparto este testimonio y lo comparto en nombre de Jesucristo. Amén. This is the 184th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.